que la Ruach HaKodesh viene siendo como un sello en nosotros. Es un sello. Es un sello. Cuando te sellan. Pues, ¿cómo que esos maleantes de abajo te identifican cuando tú llegas? ¿Qué es lo que llevan en ti que dicen que este tipo no puede bregar mucho? Los brujos, que son los brujos, que nosotros hablamos mucho de brujos, los brujos respetan a los cristianos de verdad. Hay brujos que están por las redes sociales diciendo, no, porque ese es un cristiano de verdad. Fulana, no, ese es un cristiano de mentira. Hay que tener cuidado, hermano. Porque ese sello que tú dices, del Espíritu de Dios en tu vida. Hay que saber también si no es un charlatán, porque tiene que ser un brujo de verdad para saber eso también. Usted no ha pasado por un momento que usted está trabajando o está caminando y se da un golpe en un dedo, en el dedo gordo del pie, o se da un bajón. El impulso que sale de su boca en ese momento es lo que está hablando lo mismo de su corazón. Si en usted hay algo de Dios guardado, dice, hay santo, con dolor, hay santo, gloria a Dios. Pero si en su corazón está otra cosa, varón, cuando usted recibe ese golpe, usted va a mencionar a otro. Usted va a mencionar a otro personaje que no es Dios ni pertenece a Dios. Es importante saber que una persona que tiene Ruach HaKodesh no se identifica porque brinca mucho y habla mucho, no. Es por lo que hace. Sí. Como en la antigüedad. O sea, en la escritura, cuando se decía y la Ruach HaKodesh vino sobre él, ese hombre hacía cosas que en su naturaleza humana no podía hacerlo. Hacían cosas sobrenaturales. Vemos la historia de Sansón. Que Sansón derrotaba cualquier ejército él solo. Pero depende de nosotros. A veces todo es que es el tiempo de Dios, cuando Dios quiera. Espérate. Depende de nosotros muchas cosas. De nosotros ejecutar para que entonces llegue ese Pentecostés y se manifieste lo que ya Dios selló en ti. Son del Espíritu. Y puede hacer y deshacer. Son chapeadores espirituales. Sí, de verdad. No los ángeles que se paran en la puerta. Sí, mi hermano, yo levantaría la mano y le preguntara, ¿qué vinieron a hacer los ángeles? Son la gente que más ángeles. Porque algo tuvieron que venir a hacer. Porque un ángel es un mensajero que tiene una misión específica. No se va a aparecer en un lugar así simplemente por aparecer. Ah, no, el ángel vino y me toqué el hombro. ¿Qué es eso? Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Otra Versión. Aquí estamos nuevamente con un contenido bastante interesante, pero hoy nos acompaña un nuevo panelista en sustitución de nuestro hermano Eudi Pérez. Está con nosotros nuestro hermano Josías, un aplauso. Shalom. Queremos agradecer a todos nuestros suscriptores que nos siguen, pidiéndole así que se mantengan fieles ahí, que vienen muchas sorpresas por ahí. Hoy tenemos un tema, como siempre, ¿verdad? Un tema importante, un tema, yo diría que uno de los temas más importantes del creyente. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, o Espíritu de Dios, o Ruach HaKodesh. Amén. Vamos a ver cuál es la función del Espíritu Santo, cuál es su significado en nuestras vidas, ¿verdad? En cierta manera vamos a tratar de indagar quién es Él y así por el estilo. Vamos a ir fluyendo durante la conversación que tendremos sobre el Espíritu Santo, que le aseguramos que será interesante, porque todo lo que tiene que ver con Él despierta interés y, lógicamente, despierta la espiritualidad también. Espíritu Santo, en hebreo, Ruach HaKodesh, o mejor traducido como Espíritu de Santidad. HaKodesh, Espíritu de Santidad. En griego, Neuma, espíritu. Pero hay una diferencia entre el griego y el hebreo. El hebreo, espíritu de santidad, porque es algo ya más sublime, es algo divino, por decirlo así. Ya en el griego es algo más universal, más de la persona, abarca todo. Cuando en el griego habla de neuma, te está hablando de aire, te está hablando de soplo, viento. Por si acaso, si se le hace familiar la palabra neumático, a lo que nosotros popularmente le llamamos goma o rueda. Neumático. ¿Por qué? Porque está lleno de aire. Neumático. Neuma, es decir, pero una goma, por ejemplo, no tiene que ver nada con un espíritu. Por eso queríamos hacer la diferencia entre el griego
y el hebreo. El hebreo es un poco, es más sublime porque es un idioma que te conecta más con la raíz de la palabra, de la realidad de la palabra. Nuestro hermano Edwin, díganos algo sobre el Rúa. Bueno, como tú decías, Ruach HaKodesh en hebreo, que nosotros por lo general lo expresamos como masculino, el Espíritu Santo, pero es más común en el judaísmo asociarlo con algo femenino. La Ruach HaKodesh. Como la Shekinah. Exacto, como la Shejinah, que viene siendo ya un nivel superior a la Ruach. Sí, la Ruach HaKodesh. Ya habla como de una manifestación de la presencia, algo así. Sí, exacto, porque la Shejinah, no sé si ustedes han escuchado que muchos cristianos dicen, bajo la Shekinah o Sí, la Shejinah divina. La Shejinah era lo que era conocido como la nube de gloria que estaba sobre el tabernáculo. Okay. Esa nube de gloria, Shejinah, era la presencia divina. Entonces, la Ruach HaKodesh, o Espíritu de Santidad, es una extensión de la Shejinah. Porque la Shejinah divina, la presencia divina, no podía entrar sobre en un ser humano. O sea, no la pudiera soportar. No existía ningún ser humano que pudiera soportar la Shejinah dentro de él. Entonces, la Ruach HaKodesh... Con razón es que entonces vemos cómo entonces el Espíritu de Dios operaba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, operaba de forma diferente. Entonces se entiende más por lo que usted acaba de explicar. Sí, porque la Ruach HaKodesh es una extensión de la Shejinah divina. Es como que saliera una... ¿Cómo se puede decir? Exacto, es como una emanación de la Shejinah que viene sobre la persona y puede sí entrar dentro de la persona y operar del interior de la persona. Otra cosa importante es, y quizás por eso el término que utilizaron en el griego fue el que tú acabas de mencionar, y es que la palabra ruach, que son las dos palabras que componen lo que nosotros traducimos como Espíritu Santo, sí, o Espíritu de Santidad, la palabra ruach en hebreo también puede significar aliento. O viento, el aire, refiriéndose al soplo. El ruach es el soplo de vida, por ejemplo, que está asociado también con el soplo de vida que el Eterno insufló dentro del ser humano para que fuera un ser viviente. Entonces, por eso, la Ruach HaKodesh, el aliento de santidad, el espíritu de santidad, quizá por eso la palabra que utilizaron fue la que tú dijiste, neuma, ¿verdad? Neuma, porque tiene que ver con eso. Por eso hice la aclaración de que, por ejemplo, Rúa en hebreo espíritu, soplo, pero se está refiriendo ya a vida, ¿verdad? Se está refiriendo a algo interior, pero ya los griegos lo utilizan, vamos a decirlo así, un término más generalizado puede ser hasta brisa, un ejemplo, una brisa normal. Exacto. No es algo interiorizado. Es lo que quiero. Sí, mira, estuve leyendo sobre el tema y hubo algo que me llamó mucho la atención, y es que el texto que leía, no recuerdo del autor, pero una de las cosas que decía en el texto, era un rabino judío, y lo que él decía en el texto es que la Ruach está asociado con todo aquello que no se puede ver y que no se puede tocar. O sea, porque aparecen muchos textos en el Tanaj, en lo que los cristianos conocen como el Antiguo Testamento. Aparecen muchos textos utilizando la palabra Ruach, ¿ve? Y no refiriéndose específicamente al Espíritu de Santidad, al Espíritu de Dios, sino que Rúa, como el hombre de espíritu noble, cosas así, el espíritu altivo. ¿Comprende? Sí, las cosas abstractas, para referirse a cosas abstractas, no cosas concretas. Exactamente, como más, o sea, porque la Ruach HaKodesh viene siendo una cualidad divina que viene sobre la persona
y actúa en la persona, ¿comprende? Viene siendo entonces, donde ya la persona... Ahora, ¿cómo se adquiere las Ruach HaKodesh? Por ejemplo, elevándonos, o sea, por medio de la santidad. Empiezan a aparecer cualidades en nosotros que hacen declarar que nosotros tenemos Ruach HaKodesh. O sea, es más por las acciones que uno hace, por el comportamiento que uno tiene, porque de que el pueblo veía un profeta hablando en nombre de Dios, decían, este hombre tiene Ruach HaKodesh, porque sabían que el hombre no estaba hablando por su propia cuenta y que te decía prácticamente lo que tú no sabías. ¿Comprende? O sea, solamente el Ruach HaKodesh, para darle la oportunidad a tu hermano Josías, el Ruach HaKodesh tiene el poder, o sea, de saber el presente y el futuro. ¿Comprende? Y se lo hace saber al profeta para que entonces pueda dar su profecía. Buenas, saludos. A mí se me dificulta un poco poder expresar algunas cosas porque ustedes conocen a estas dos figuras, son gente preparada. Yo estoy aquí sustituyendo de ellos, pero intentaré ponerme a nivel de ellos. Bueno, mi aporte en principio sobre el Espíritu Santo, tocando una parte que dijo Edwin, que él dice que ellos se daban cuenta que la persona portaba el Espíritu de Dios por la forma como se expresaba, por las cosas que hacía. Y eso me trae a colación cuando Jesús le dice a los discípulos, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La función del Espíritu de Dios, algunos creyentes la ignoran y no le dan la posición y lo que realmente, la posición que merece el Espíritu Santo en sus vidas. Más que ser un poder, más que ser un poder, más que ser un soplo, creo que es una parte íntegra de Dios que habita en nosotros. Claro. Y con nosotros, porque hay dos cosas diferentes. Una cosa es que esté con nosotros y otra es que esté en nosotros. Hay personas que el Espíritu está con ellos, pero no está en ellos. Oye, hay personas que el Espíritu le puede aconsejar cualquier cosa, pero hay que ver cuál es su actuación al respecto de eso que el Espíritu le está aconsejando que haga. Dice también la palabra de Dios que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Una persona que no actúe con justicia no porta en su vida el Espíritu Santo. También está la evidencia también en la palabra de Dios sobre el fruto del Espíritu. Que algunos dicen son los frutos porque son muchas cosas, pero un solo elemento puede hacer que tu vida sea transformada. Entonces, dé resultado de esa lista que da la palabra de Dios con relación al fruto del Espíritu. Para hablar del Espíritu Santo hay que cepillarse bien. Sí. Porque es que el Espíritu de Dios no es cualquier cosa. Hay mucha gente que no se imagina la envergadura. Mira, a veces en ocasiones nosotros sin darnos cuenta hacemos que el Espíritu Santo se aleje de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque yo escuchaba en estos días una prédica del pastor Harrigan y él decía que habían personas que duraban una semana ayunando y antes de subir a predicar o a decir o una oportunidad en la iglesia, agarraban e insultaban a un hermano o le decían cualquier palabra de compuesta a un hermano. Y dice él, los 5 días de ayuno ya tú lo perdiste ya, en ese ratico ahí. Porque la gente cree que es tú hacer mucho sacrificio, hacer muchas procesiones. Para tú poder portar en ti algo de Dios, debe haber un sometimiento y una obediencia antes que todo. Oye, sometimiento y obediencia a Dios, para que entonces en ti encuentre esa morada el Espíritu Santo para comenzar a hacer cosas a través de ti. No, es que, oye, es que como tú dijiste al principio, el Espíritu Santo es como una parte que se desprende de Dios para poder comunicarse con el hombre. Amén. Es decir, Dios por decirlo así, se fragmenta. El Espíritu viene y habita en ti para Dios poder comunicarse contigo. Pablo dice que el Espíritu de Dios, ¿no es verdad?, habla nuestro espíritu. Incluso Pablo dice, ¿cómo debemos de orar? No sabemos. ¿Usted sabe quién sabe cómo debemos de orar? Nuestro espíritu. Es decir, el espíritu mío de Tito, el espíritu del hombre, ¿no es verdad?, se comunica con el Espíritu de Dios, con esa parte divina que es la que nos conecta con el Padre.
Entonces, no un asunto como tú mencionaste el ayuno, no un asunto de ayuno, no un asunto de oración, no un asunto de silicio. Es un asunto de conexión. Es un asunto de tú tener una relación de tú conocer el Espíritu Santo. Nosotros, como occidentales, creemos que conocer es vimos una persona. No. Hablando en lengua, el término, ay. el término hebreo para conocer involucra una relación íntima. Exactamente. Es decir, cuando tú quieres conocer o tú quieres intentar conocer al Espíritu de Dios, tienes que saber que es relacionarte con Él que tú vas. Porque Él no es cualquier cosa. Porque por medio de Él es que, como dije y reitero, es que nos podemos conectar con el Padre. Pero por medio de Él viene lo que nos dice la Biblia. Por medio del Espíritu vienen los frutos, vienen los dones. Todos son del Espíritu. La gente anda por ahí con dones, anda manejando los dones muy bien. Pero recuerde que son del Espíritu. Él se lo otorga a las personas, pero los dones son del Espíritu. Ahora, ¿qué preferiría usted? Usted como creyente, ¿y usted? ¿Tener dones o andar en los frutos? Es que el asunto de preferir es muy subjetivo. ¿Sabe por qué? Porque tú, por ejemplo, tener o mostrar, porque eso que se muestra, tú mostrar el fruto del Espíritu Santo, es un asunto que no depende de ti. Oye, no depende de ti. ¿Tú sabes por qué? Porque te voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, David. Te voy a hacer un ejemplo de David. Yo, cuando estudié la historia de David, dije yo, pero ¿qué transformación sufrió este hombre que venció a Goliat, verdad? Y el tipo formó una banda. Mi papá lo explica como una banda de delincuentes, porque los tipos andaban haciendo y deshaciendo. En la Biblia, tú lees todo lo que David hizo antes de llegar a tomar el reino de Saúl. Es decir, después de Saúl, para ser rey. Y él tenía un grupo de tigres con él que no eran fáciles. Oye, y el hombre, tú le picabas un ojo y él sentía que ese ojo se lo picaste mal y te mandaba a matar con su gente. Sí, déjame hacer una aclaración con eso. La gente que David encontró fueron levantadas por David, porque era gente que estaban, oye, era gente endeudada, gente que ya estaba, que tenían lío, como decimos nosotros. ¿Y qué tú crees de una gente así? Espérate. ¿Qué tú crees de una gente así? Gente desechada, gente que vivía, ¿me entiendes? Y los líos que ellos hacían no eran líos de que por gusto de ellos. Yo lo entiendo. De que está bien. Eran gente que estaban decidida a lo que sea por David. ¿Por qué? Porque David llegó a ese lugar donde ellos estaban. Pero ¿qué pasa? Que en David actuaba el Espíritu de Dios. Pero déjame explicarte una cosa, a donde quiero llegar. David sufrió un proceso de transformación en su vida. Si ustedes se dan cuenta, según iba pasando el tiempo, David fue bajando la guardia. El David que arrancaba cabeza al principio no era el mismo que estaba cuando el hijo le hizo lo que le hizo a él. No sé, muchos dirán que no, a lo mejor la vejez ya no estaba. No, hermano, le voy a decir una cosa. Dice la palabra de Dios que nuestro Padre Celestial se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Qué quiere decir eso? Vemos esa forma de cómo David actuaba desde el principio, en la vida del principio, que se comienza a contar desde el principio, a cómo termina siendo David, a las mismas acciones de nuestro Dios. ¿Tú sabes cuántas veces el Señor destruyó la tierra con toda la gente y mató todo lo que estaba aquí? Cuando Noé, ¿tú crees que estaba contento, Dios? Dios no estaba contento. Y le resolvió con agua limpia y acabó con todo el mundo. Cuando estaba este muchacho, Sodoma y Gomorra, mi hermano, mire, para usted lograr que Dios se quille de esa manera y se moleste de esa manera, que Él te mande candela pura para acabar contigo, porque la cosa está fuerte.
Eso Cuando- es un tema ahí que Déjame deberíamos de decirte. profundizar. Déjame Pero terminar. en otro programa vamos a profundizar sobre eso. ¿A dónde yo sobre quiero esas llegar? acciones. ¿A dónde yo quiero llegar? ¿A dónde yo quiero llegar? El Señor no fue hasta que vino Jesucristo a la tierra que comenzó a él, Jesús, a interceder por nosotros. Oye, yo me imagino cómo que está Jesús, porque dice la palabra de Dios que el Hijo intercede, ¿verdad?, ante el Padre por cada uno de nosotros. Yo me imagino que el Padre está loco por arrancar la cabeza a uno de nosotros por las acciones de nosotros. Y el Jesús le dice que, papi, yo morí por ellos. Yo morí por ellos. ¿Tú viste cuál fue el sacrificio que yo hice? ¡Chanceamelo! Está bien. ¡Chanceamelo! Está muy bonita la historia. ¿Me entiendes? Está muy bonita es decir, esa aplicación que tú das. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Aquí delante de todos. Ay. ¿Tú crees que Dios no lo sabe eso? ¿El qué? Lo que tú acabas de decir, es decir, al Dios que nosotros le servimos, que es omnipresente, omnisapiente, omnisciente, preexistente a todo, ¿eh? Que en él habita la presciencia. Él sabe las cosas antes de que pasen, ¿verdad? Entonces tú me dices, ¿qué le dice? Padre, le recuerda. Entonces, ¿tú crees que el Padre no sabe? Yo no digo, no es que no sabe, sino que en el reino espiritual se maneja por jerarquía y hay un respeto diferente al de aquí normal. No sé si tú me entiendes, porque me puedes entender mejor a lo que me refiero. No es algo literal, es un asunto de, vamos a decir, no sé si te da mal, ustedes me corregirán, de rango o de decretos espirituales. Déjame explicarte lo mejor. No es que Jesús está al lado del Padre ahí diciéndole, Padre, pero mira, no le tomes eso en cuenta, Josías. Cuando dice que Él intercede por nosotros, es que ya, ¿verdad? Él vino y dice la Hebreo que una sola vez y para siempre, ¿no es verdad? Fue su sacrificio. Ya la puerta está abierta. Pablo lo dice de otra forma. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. No es algo literal de que Jesús se va a parar en un estrado, no, yo lo frente al Padre, sino que por vía de los méritos de Cristo nosotros podemos alcanzar perdón delante Por eso del te Padre. hablo de un documento. Te hablo como de un documento, porque la forma como se manejan es como podemos decir, como un decreto. Ese sacrificio de Jesús fue como un decreto, ¿me entiendes? Que estableció unas normas en el reino espiritual para que nosotros tengamos ahora la oportunidad, ¿me entiendes?, de no ser eliminados. Es una realidad, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Y espero no salirme del tema, porque estamos dentro del tema todavía. Que el Espíritu de Dios, como tú decías ahorita, es ese elemento que sale de Dios para conducirnos a nosotros hacia el mismo Dios. Oye, Sí. entonces, no depende de nosotros elegir si queremos poseer o mostrar el fruto del Espíritu o los dones del Espíritu. Porque quien deposita eso en nosotros es el mismo Dios. Sí, pero tus acciones es que van a declarar si tú andas bajo el fruto. Sí, pero Porque que... el fruto siempre, el amor siempre va a estar ahí. Ahora tú tienes que decidir, tú como un ser autónomo que Dios te hizo, ¿verdad? Tienes la capacidad de decidir si tú quieres andar en amor o no. Sí, es cierto. Pero lo que también te digo, por ejemplo, es que mira, el hombre tiene una parte que lamentablemente Entonces, es lo que... mi pregunta fue... Yo te contesté ya. No. Un ejemplo, mi pregunta fue, hay una pregunta y tú tienes Yo te dije, dos... de mí no depende. Tú tienes dos opciones, ¿no es verdad? Selección múltiple. O dones, qué bonito, los dones son muy necesarios. Y lo puso Dios en la iglesia para que la iglesia camine mejor, ¿verdad? O el fruto. Y el don es algo que está dentro de ti. Algo que depositan en ti, ¿no es? Y el fruto no es cuando el Espíritu Santo está en ti. Si tú tienes el Espíritu Santo en ti, tú vas a tener los dones y vas a tener también lo otro. Sí, pero él no me entendió. Si te ponen a elegir una de las dos, No, ¿cuál tú tomas? yo no digo ninguno porque eso no depende de mí, varón. ¿Usted cuál tomaría, varón? Eso no depende de mí. Eso no depende de mí.
¿Qué le digo? No, bueno, usted se refiere, déjame ver si puedo entender un poquito mejor. El fruto, usted se refiere a las acciones que yo debo hacer. Por O sea, ejemplo, si tener las acciones. los dones hablan de quién tú eres, como decía un pastor. El don en mí habla de quién yo soy en Dios. El fruto habla de quién es Dios en mí. ¿Entiendes? No es lo mismo. Ahora, yo puedo dar mi respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Yo prefiero el fruto. Yo prefiero el fruto. Porque dice Pablo que el espiritual puede juzgar todas las cosas, más él no es juzgado de nada. ¿Y quién es el espiritual? ¿El que anda en dones o el que anda en el fruto? El que tiene Ruach HaKodesh, el que anda en el fruto del Espíritu, En el fruto. pero que hay lo que pasa es que van de la mano. O sea, entiendo yo, desde mi punto de vista. Una persona que automáticamente está dando fruto, ¿verdad? Se ve el Llena de fruto los frutos, de Ruach. Con facilidad. En él ya los dones llegan Fluyen automáticamente, los dones, fluyen. exacto. Porque si vemos en la antigüedad, los profetas podían profetizar y con ese valor, sin temer ni siquiera la muerte, porque la Ruach HaKodesh estaba sobre ellos, estaba en ellos y le daba esa valentía y ese discernimiento para ellos poder entender y saber las cosas sin necesidad de que nadie se las contara. Pero hay otro detalle. ¿Quién más recibía Ruach HaKodesh? Porque hay algo interesante, te doy la oportunidad con esto. Hay algo interesante y es que en la antigüedad no cualquiera podía recibir la Ruach HaKodesh. Hoy nosotros tenemos la bendición de que cualquiera que quiera alcanzar Ruach HaKodesh pueda alcanzarlo. O sea, no es que en la antigüedad no se pudiera, pero había más limitaciones. ¿Comprenden? Porque el sacrificio que se hacía no era tan excelente como el sacrificio de nuestro Mesías. ¿Comprende? Que ahí es que está el punto. Entonces, pero ¿sobre quién venía la Ruach HaKodesh? Sobre una persona que era elegido para una misión. Un ungido. Por ejemplo, el rey era ungido y la Ruach HaKodesh venía sobre él. Inmediatamente se derramaba el aceite y se hacía ese acto de unción, de ungir. Era una simbología. Que era una simbología. Lo del aceite. Exacto. Entonces, esa unción que se derramaba sobre esa persona, inmediatamente venía la Ruach HaKodesh y entraba en esa vida y empezaba a actuar. Y por eso vemos que cuando la Ruach HaKodesh estaba con un rey, por ejemplo, era difícil que el rey perdiera una batalla. O sea, cualquier guerra, cualquier batalla la ganaba, por poco que fueran. ¿Comprende? Por más limitado que tuvieran. Me llama algo a la atención. Que en el caso, en la escena del bautismo de Jesús, había una promesa sobre el Mesías, ¿verdad? Sobre quien el Espíritu viniera y reposar en él. Es decir, hace una aclaración. Es decir, como que en Jesús iba a haber algo diferente a los demás. Porque, ¿cómo le explico? Para que me entiendan. Porque a veces la gente, lo que no entienden, creo que en Hebreo habla sobre el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y dice que todos los profetas pasaron indagando, lo estoy diciendo con mi palabra, porque no me entienden, sobre quién y qué ocasión reposaría el Espíritu de Cristo. Es decir, la Ruach HaKodesh, ¿verdad?, reposa en Jesús como el Espíritu de Cristo. Ahora, cuando ustedes dicen, pero ¿cómo así, el Espíritu de Cristo? Es decir, ¿qué significa Cristo? Mesías. Mesías en griego. Sí. Es decir, enviado. Mesías en hebreo. El ungido. El enviado o el ungido. Es decir, el Espíritu del ungido reposó en Jesús. Por eso, Él completó su obra. Es como, por ejemplo,
la persona eran primero elegidas rey, pero eran elegidas ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Luego venía la confirmación del ungimiento y el Espíritu de Dios venía sobre esa persona que ya era ungida. En el caso de Jesús, el ungimiento fue un poco diferente porque no hubo una simbología con aceite, sino con el mismo Espíritu, según dice el relato, el mismo Espíritu en forma de paloma. Amén. No, y según una circunstancia, porque imagínate tú hubieran ungido a Jesucristo con un de aceite, había problemas. Había problemas si lo ungían con aceite, porque iban a ungir como rey, y el único que ungía con aceite eran a los reyes. ¿Sí o no? En ese momento. No, lo que pasa es que ya para ese momento, esa simbología, tú sabes que están viviendo bajo el cautiverio. Y en esa escena, Jesucristo es ungido como Mesías, pero también tiene otra simbología. El bautismo de Jesús tiene otra simbología, que es de que los rabinos, para ser rabino, lo primero es que tú tenías que pasar de 30 años, ¿verdad? Para ser maestro, porque eso era lo que indicaba que ya tú habías pasado el proceso de enseñanza con un rabino mayor. Pero para tú ser rabino, tenía que otro rabino de mayor autoridad presentarte al pueblo como rabino. Es decir, poner su dignidad de él sobre ti. Autorizarlo. Entonces, en cierto modo, ¿quién fue el que presentó a Jesús? No encontramos una persona, es decir, no encontramos un rabino de la época. Pero yo le decía... Pero aparece, no. Lo mismo... Juan el Bautista hace ese papel y es quien presenta a Jesús. Pero aún así... Y dice... Era un rabino. Pero acuérdate que era también... maestro. Claro. Lo que pasa es que no era un rabino conforme a las tradiciones de ese tiempo. Pero era sacerdote también. Y era Porque sacerdote. Él era de la línea levita. Es decir, Jesús viene con toda la autoridad. Por eso que tú ves que Jesús, escúchame que estamos en el espíritu, pero Jesús viene y entra a la sinagoga y lee. Y en la sinagoga, si tú no eras rabino, tú no podías leer. Es decir, que a Jesús lo recibieron como rabino. El mismo Nicodemo dice, Rabí, Yo te iba a decir. sabemos que tú vienes de Dios. Claro. Es decir, mucha gente cree y dice, no, que a los suyos vino y no lo recibieron. Sí, muchos lo recibieron. Lo que pasa es que a los suyos vino. ¿Qué a los suyos vino? Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Los judíos no lo recibieron. Es decir, Seguimos con el espíritu. Entonces. sino que él viene a la casa de Israel. Pero lo que pasa es que hay una cuestión ahí, porque también está en cómo traducen, en cómo tratan ese versículo. Sí. Eso es profundo y eso es cuestión Sí, de otro pero tema. lo que Porque queríamos cuando dice- hacer aclaración sobre el asunto del espíritu, cómo cambia el término, es donde quería llegar. ¿Cómo cambia el término? Vemos que antes de esa acción se habla, un ejemplo, se habla del espíritu de Dios. Salvo a la excepción de Juan el Bautista y de Simeón, ¿verdad? Que la Biblia menciona que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre, ya ahí vemos. Pero a partir de Jesús es que vamos a decirlo así, el término cambia y se populariza. como Ruach Kodesh. Exacto. Sí, porque en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, como se conoce, solamente aparece como 3 veces esa expresión. Ruach HaKodesh, o Ruach de santidad, espíritu de santidad. Aparece como 3 veces, no aparece muchas veces. Después, en la Brija de Shan, el pacto renovado, es que empieza a popularizarse, como tú dices, la palabra Ruach HaKodesh. No es que no se hubiera mencionado, porque sí se mencionó, y en otras ocasiones se menciona, porque te digo, la palabra Ruach aparece muchas veces en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, y aparece en otros contextos, ¿comprende? En otro contexto. Yo estaba leyendo algunos versículos ahorita, donde hablaba, como te dije, el espíritu altivo, y así sucesivamente. Entonces, pero ya en el Brija de Shah sí aparece consecutivamente la Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Bien, mira, también vemos ya Jesús prometiendo
prometiendo el Espíritu Santo. Y no, ¿cómo te digo? No para que trabaje de la misma forma que trabajaba con los profetas y los reyes, ¿verdad? Y los sacerdotes, sino para un trabajo más personal, más integral en el hombre. Cuando él le dice a sus discípulos que él iba al Padre, pero que él iba a rogar al Padre para que enviara otro Consolador, el cual estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Hasta el fin. Hasta el fin. Pero también nos dice que Él es quien nos guía a toda verdad, a toda justicia, porque como bien explicamos, es el Espíritu de Santidad. Hay otra persona que lo traducen como el Espíritu que te provoca o que te lleva a la santidad. ¿Me entiendes? Entonces, ya nosotros tenemos ese privilegio tan grande, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo está actuando en una persona, es algo inevitable de ver. Es algo inevitable de tú confesarlo. No hay forma de ocultarlo. ¿Cómo se oculta? Ahora, sí se puede disfrazar. Hay gente que lo pueden disfrazar. Hay muchísima gente por ahí diciendo que están llenos de Dios. Y lamentablemente... Es que el que está lleno de Dios no lo dice. El que posee algo de Dios no anda pregonando que sí, ok, dándose a ver nada. El que tiene algo de Dios de verdad poderoso siempre está así, mira, en silencio. Y cuando le da la oportunidad, él resuelve. ¿Entiendes? No, y que, ¿cómo te explico? Si el Espíritu de Dios obra en ti, tú no tienes necesidad de promocionar nada. Porque tú entiendes que es Dios que va a obrar. En cualquier cosa, no importa. Tú no ves, por ejemplo, el asunto de que no, porque allá en la iglesia hay una viejita, que esa viejita cuando habla, se siente. No es que cuando ella habla se siente. Para eso son gente que se preocupan por tener una intimidad con Dios. Entonces, también la Biblia nos dice a nosotros que lo que tú, ¿cómo se dice? Como tranque en secreto. Cuando tú ores, que ores en secreto. En secreto, y lo que tú hables en secreto será recompensado en público, ¿no? ¿Qué dice? A ver, lo que te iba a decir ahorita con relación al Espíritu Santo, y de cómo va haciendo una transformación en el hombre. Porque, recuérdense, a veces hay un término que la gente dice, no, porque yo me convertí. Usted se arrepintió, varón. Porque la conversión del hombre, óyeme, usted se muere y Dios tiene que después resucitarlo y transformarlo para que usted pueda entrar ya al cielo. Porque la transformación del hombre es un proceso. Si no, vamos a preguntárselo a Moisés. Tú sabes, porque es que el hombre tiene algo en sí mismo, que es lo que hace como que uno, después de llegar a un nivel, usted de repente es así. Mira, yo te voy a decir algo, y yo siempre lo he interpretado de esta forma. El cambio de una persona, aún esa persona tenga... Se haya dejado usar el Espíritu de Dios en él. Uh-huh. Hay un error cuando la gente dice, no, porque fulano cambió totalmente. Nadie cambia totalmente. Nadie da un cambio de 360 grados, como a veces dice la gente. Eso fue un cambio radical. Tampoco. Para mí, en geometría enseñan que una recta, ¿verdad? Es un punto que se extiende en una dirección indefinida. Eso es una recta. ¿Cómo tú representas una recta gráficamente? Con un punto de partida, pero siempre al final, fíjese lo que estudian, que tiene la forma de la puntica, de la flechita. Porque eso indica que se sigue extendiendo. Entonces, para mí el cambio es una línea recta. No tiene. ¿Cuándo termina? Dice la Biblia que ni siquiera va a ser en esta tierra. Que Dios va a tener que levantarnos y en el aire transformarnos. Exactamente. Porque mientras estemos pegados a esta tierra, por eso es que el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros, para que nosotros podamos mantener la cordura, por decirlo así.
En una ocasión yo tuve una tertulia de palabras con un pastor y yo le decía, el Espíritu Santo nunca se aparta de una persona. Yo le decía a él, ¿y cómo así, varón? Pero la gente se descarría, decía, ¿ok? Digo yo, ajá, ¿y quién lo hace volver? Dime, ¿quién lo hace volver? Si el mismo Jesús dijo, nadie puede llamar al Padre Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie. Es decir, que si un satanista mañana decidió decir, ¡ay, Señor! El Espíritu Santo fue que lo motivó. Pero los demonios hacen eso. Entonces, quiero terminar mi Te idea. dan seguimiento. Quiero terminar mi idea. Tú te conviertes. El Espíritu de Dios puede dejar de obrar a través de ti, pero Él se va a mantener. Chequeando. Él se va a mantener ahí, porque en el Ya. momento que tú decides hacer tefilá, ¿verdad? Es decir, hacer un retorno, Tefilá es oración. No, teshuvá. Teshuvá. hacer teshuvá, como dicen en hebreo, que no es solamente arrepentimiento, no es algo tan sencillo, sino es hacer como un retorno, tú devolverte completamente, entonces comenzar. En el momento que tú decidas eso, primero, el Espíritu de Dios es que lo va a provocar en ti. Y segundo, Él es quien va a estar ahí para volverte a conectar al Padre. Amén. Y es que la rúa, Jacob, viene siendo como un sello en nosotros. Es un sello. Es un sello. Cuando te sellan, Pues, ¿cómo que Ya. esos maleantes de allá abajo te identifican cuando tú llegas? ¿Qué es lo que ellos ven en ti que dicen, que este tipo no se puede probar mucho? Los brujos, que son los brujos, que no me gusta hablar mucho de brujos, los brujos respetan a los cristianos de verdad. Hay un brujo que anda por ahí en las redes sociales diciendo, no, porque ese es un cristiano de verdad. Fulana, no, ese es un cristiano de mentira. Hay que tener cuidado, hermano. Porque ese sello que tú dices, del Espíritu de Dios en tu vida, Hay que saber también si no es un charlatán, porque tiene que ser un brujo de verdad para saber eso también. Porque tiene que manejar espiritualidad. es que te voy a decir una cosa. Para poder sacar esas Mira, conclusiones así. a mí no me gusta decir este es o este no es. Es que eso no nos corresponde. No nos corresponde a nosotros, ¿sabes? Ahora bien, hay algo muy interesante, que fue lo que te acabo de mencionar hace un momento. El fruto del Espíritu es algo notable. Óyeme, Imposible de esconder. todas esas acciones, esa compasión por las personas, esa calma ante situaciones que te provocan arrancar la cabeza a algún hermano, porque la realidad, Sí. hay hermanos que se ganan de arrancar la cabeza. A ver, que te provocan decir una palabra de compuesta y viene ese Espíritu de Dios y te dice, tranquilo, manito. Óyeme, hay situaciones que uno vive a veces, que uno le repito, es Dios que hace que usted no accione de una manera quizá como usted quisiera reaccionar. El Señor detiene en ti muchos de los impulsos que uno tiene con la carne, que uno quiere resolver, ¿entiendes? Uno quiere pelear, uno quiere decir un par de cosas, pero hay algo que te detiene. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios en ti. Si en ti no hay eso, varón, hay hermanos que son unos desbocados. Hay hermanos que su alabanza es una mala palabra en la mañana. Oye, este muchacho, ¿es tu hijo de él? ¿A los hijos de ellos? ¿O este muchacho de él? Y una mala palabra por aquí. Oye, hay una cosa, y escúchame que yo hablo mucho. Hay una cosa que la gente no sabe. Mira, tú sabes cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Le voy a hacer este paréntesis breve. ¿A qué se refiere la palabra cuando habla de eso? Usted no ha pasado por momentos que usted está trabajando o está caminando y se da un golpe en un dedo, en el dedo gordo del pie, o se da un bajón. El impulso que sale de su boca en ese momento es lo que está guardando en lo más interior de su corazón. Si en usted hay algo de Dios guardado, usted dice, ¡ay, santo! Con dolor, ¡ay, santo! ¡Gloria a Dios! Pero si en su corazón está otra cosa, varón, cuando usted recibe ese golpe, usted va a mencionar a otro. Usted va a mencionar a otro personaje que no es Dios ni pertenece a Dios. Le van a poner los piticos. Entonces, no es lo mismo que en ti esté, que tú estés lleno de eso que de parte de Dios se desprendió para estar en ti y habitar contigo y en ti, que tú estar deleitándose en otra cosa. Tú dijiste también algo muy importante ahorita, tú dijiste, cuando tú te elevas, el Espíritu de Dios habita en ti, cuando tú comienzas a buscar intimidad con Dios,
Entonces él dice, oye, este muchacho quiere algo de mí, vamos a depositarle ahí, fuápete, ¿me entiendes? Y eso lo comienza a reflejar a través del fruto del Espíritu. Mira, hay personas con las cuales tú hablas ¿Qué se siente? que inmediatamente tú sientes que tienen una porción superior. Claro. Que tienen una porción agregada de rúa o de espíritu. Exactamente. Y tú quisieras como estar todos los días hablando con esa gente. Sí. Lo digo por experiencia. ¿Por qué? Porque lo único que te transmite es como esa tranquilidad. Como esa paz. Hay otro que todo lo contrario. No, Problema por aquí, problema por allá. hay también simuladores. Hay simuladores. Pues yo conocí una persona hace muchos años que inmediatamente tú lo saludabas. Varón, Dios bendiga. Yo soy humilde, varón. Era lo primero que te decía, pero ya a mí que me importa que usted es humilde o no. ¿Quién le ha preguntado? Yo no confío en esa gente. ¿Me entiendes? Entonces ya con el simple hecho de tú decir, yo soy humilde, ahí mismo está descalificado. Porque si tú eres humilde, tú no tienes que decirlo. Eso se demuestra. Esos son los Se hechos. ven. Los hechos que lo dicen. Sí. Los frutos. Es importante tener eso bien claro, eso que hemos dicho, que lo que demuestra o da a conocer de que la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, está en una persona es el fruto que da. O sea, si el fruto que como bien decía, hay un texto escrito por Shaul, ¿verdad? Por Pablo, Sí. que habla de los frutos, o sea, los frutos, el fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad y todas esas cosas. Entonces, hay veces que hay personas que quieren, por ejemplo, que la gente entienda que ellos tienen el Espíritu Santo porque brincan, porque hablan lenguas, y no se preocupan a veces. Porque hablan sus lenguas, porque hay que ver. Exactamente. Y no se preocupan a veces. Ese es otro tema. Pero tranquilo, que ese tema. tema viene por ahí rodando, ya viene como por la coladreada. El tema de las lenguas, ¿verdad? Es muy importante. Vamos a hablar saber. de los dones. Sí. Dialectos, Entonces, es importante saber que una persona que tiene Ruach HaKodesh no se identifica porque brinca mucho y habla mucho, no. Es por lo que hace. Sí. Como en la antigüedad. O sea, en la escritura, cuando se decía y la Ruach HaKodesh vino sobre él, ese hombre hacía cosas que en su naturaleza humana no podía hacerlas. Sí. Hacían cosas sobrenaturales. Vemos la historia de Sansón, que Sansón derrotaba cualquier ejército él solo. Felipe, que después que habló con de repente vino el Espíritu de Dios y se desaparece. La teletransportación. Solamente Sí. el Espíritu de Dios lo puede hacer. Exactamente, se teletransportó. Mire, después que resucita, ¿verdad? Dice que apareció a los 12. No, a los 11, porque todavía no habían elegido No había elegido el otro. a Matías. Ajá. Se le aparece a los apóstoles ya, para no complicarlo. Sí. Y cuando entra en el aposento donde ellos están, ya para despedirse, dice la Biblia que él sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu. Pero más sin embargo, se ha predicado por generaciones de que fue en Pentecostés que se recibió. Y yo en una ocasión explicaba esto. Él le promete, no salgan de Jerusalén. Hay dos palabritas ahí que se confunden. Hasta que sean investidos. Investíguela. Investido. Embestido. Son dos cosas diferentes. Embestir es chocar. Embestir, ¿verdad? Investir viene de investidura. Y yo relaciono esa acción del maestro como cuando un presidente gana las elecciones. Constitucionalmente el presidente ya, porque ganó las elecciones. Pero todavía ahora no. falta la investidura. Exacto. Que dentro de 3 meses. Exacto. Entonces, en la investidura, ¿qué es lo que se ve? El acto. Ya entra en función. Ya hay un acto. Sí. Entonces, los discípulos ya tienen el Espíritu. Y están ahí
llega Pentecostés. Ya ganaron, ya. Entonces, ¿qué yo interpreto? El Señor, ¿por qué en Pentecostés? Porque había una promesa, dice, y me seréis testigo. Aleluya. Me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, en Pentecostés, por si usted no lo sabía, posiblemente había más de 70 naciones ahí reunidas. Y el centro de atención era el templo. Todo el mundo fue a adorar en Pentecostés. Todo el que era judío prosélito y judío también de nacimiento estaba ahí para adorar. ¿Y qué pasa con los apóstoles? Están ahí esperando. ¿Cuándo va a ser? Ellos no sabían qué iba a ser ese día. Llegó. Entonces habla de la venida. Y que solo no eran ellos. Por si entonces se manifiesta algo que yo lo digo como, fueron como géneros de lengua, porque ellos hablaron idiomas, todo el mundo, por el Espíritu. Sí. Según el Espíritu le daba que hablar, es decir, el Espíritu decía, Pedro, tú vas a hablar chino ahora, fulano, tú vas a hablar tailandés, y fulano va a hablar tal. Todo el extranjero que estaba ahí dice, oh, pero y estos son galileos, y lo escuchamos hablar en nuestra propia lengua, en la que nacimos. Entonces, algo sobrenatural. Entonces, mis hermanos, fue una manifestación del Espíritu lo que pasó ahí, pero ya ellos tenían, podrían decir así, tenían la autoridad, tenían el sello de que el Espíritu estaba ya entraban ellos. en función. ¿Me entiendes? Entonces, a veces nosotros tenemos cosas en nuestra vida que nos la ha dado el Espíritu y la tenemos ahí, pero depende de nosotros. A veces todo es que el tiempo de Dios, que cuando Dios quiera, espérate. Depende de nosotros muchas cosas, de nosotros ejecutar para que entonces llegue ese Pentecostés y se manifieste lo que ya Dios selló en ti. Porque hay algo importante que tú me traes a la memoria cuando tú mencionaste el texto, y es que ¿por qué en Pentecostés? ¿Por qué en Shavuot? Que es como se conoce la festividad en el pueblo judío. Como tú dijiste, o sea, Pentecostés o Shavuot, que es la fiesta de la semana, porque se contaban 7 semanas, y el día 50 era que se celebraba. Esta era una de las fiestas de peregrinación. O sea, hay 3 festividades en las que todos los judíos del mundo, cuando el templo esté en pie, tienen que ir a Jerusalén a celebrar. ¿Comprende? Porque el lugar de celebrar esa fiesta era allá en Jerusalén. Y una de esas 3 fiestas de peregrinación era Shavuot, Pentecostés. ¿Comprende? Además, hay algo de peregrinación que era que tenían que viajar, no importa dónde. Que tenían que viajar, sí, o sea, de donde quiera que yo estuviera. Sí, porque el Eterno había dicho claramente que era en el lugar que Él eligiera para que se hiciera. Entonces, como el lugar que Él eligió fue Jerusalén, donde estaba construido el templo, en ese lugar era que se debía de celebrar esas 3 fiestas. Y era pues una ocasión muy importante porque venían judíos de todo el mundo. Era una oportunidad excelente, ¿verdad?, para dar a conocer que el Mesías había venido. Y que se cumpliera lo mismo que había dicho el Mesías, lo que yo acabo de decir, de que le iban a ser testigos. Exactamente. Pero hay algo también importante que se da ahí. Hay algo importante que se da ahí, y es que dice el Eterno dice a través del profeta que Él viene en día en lo que Él derramará su rúa sobre toda carne. ¿Comprende? Ahora, hay algo importante que hace el Rúa en Shavuot, algo sobrenatural que no es tan fácil de lograr. Pero con el Rúa, como el Rúa, ¿verdad?, viene a las vidas para hacer cosas sobrenaturales, entonces se logra eso ahí en Shavuot. Sí. Y es como el Eterno dijo, que en la clase pasada, estuvimos hablando en una de las clases pasadas, que creo que no se ha subido, se habló de la casa de Israel y la casa de Judá. Dice, y aquí vienen días en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Y este es el nuevo pacto que haré con ellos en aquellos días. Pondré mi ley en su mente y en su corazón para que la cumplan. Hay muchas personas hoy, muchos creyentes Y hoy. eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. La Ruach HaKodesh. Hay No hay muchas otra forma. personas hoy que han empezado a guardar los mandamientos de Dios, que son una bendición, Gloria a Dios. y nadie ha venido a decirle, mira, tú tienes que guardar esto. Sí. Y aún a veces yéndonos por encima de lo que yo deseo y de lo que yo quiero y de lo que a mí me gusta. Porque yo comía carne de cerdo anteriormente, en mi vida pasada, y yo renuncié por completo a la carne de cerdo. A mí no me está gustando, pero yo me como un pedacito de cuánto. Entonces, pero a mí nadie vino y me dijo, mira, deja esto. No, fue la Ruach, el Ruach HaKodesh que trabajó en mí. Hermano, ustedes escucharon al hermano Edwin, ¿verdad? No se turbe. Porque aquí, ¿usted sabe qué pasa aquí en este programa? Yo le voy a dar la clave de qué es lo que pasa en este programa. Unidad en medio de la diversidad. Amén. Esa es la clave. Unidad en medio de la diversidad. Acuérdese que Jesucristo no viene por una iglesia, viene por un pueblo. Y ese pueblo lo conforman el cojo, el tuerto, el blanco, el negro, el chiquito, el alto. Todo el que para Todos usted cree. somos diferentes. Todo el- Pero si todo- fuimos bautizados en Cristo, como dice la palabra, en su crucifixión. Uno que yo creo que no va, es que va. Pues bien, mire, el hablar del Espíritu Santo es algo que realmente, como dije ahorita, hasta te quebranta. Porque es que las obras que el Eterno hace a través del Espíritu son cosas sorprendentes. Sí. Todos hemos sido testigos. Sanar a un enfermo, levantar al que está caído. La compasión, eso solamente lo hace el Espíritu de Dios a través de nosotros. Hay tres formas que el Espíritu Santo actúa. Es una teoría mía. Por ejemplo, mira, el Espíritu de Dios obra alrededor de ti, ¿verdad? El Salmo 91 habla de que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un salmo que te habla de la protección divina, de cómo Dios te cerca, ¿verdad? Es decir, el Espíritu de Dios obra alrededor de ti, pero Él también obra dentro de ti. Pero también hace una obra de ti hacia afuera. Aparte de la que Él hace adentro de ti, ¿verdad? Luego que Él te confronta, Él te redarguye, Él te corrige, Ahí sale el fruto. hay una parte que tiene que salir de ti hacia afuera. El fruto. Y tiene que salir, por ejemplo, El reflejo. Jesús dijo, hablando del el que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. Y cuando usted interpreta esto, te está hablando de la obra del Espíritu Santo, es decir, de lo que tiene que salir de ti hacia afuera. Por eso también Jesús dice, no lo que entra por la boca es lo que contamina, Exacto. sino lo que sale del hombre es lo que contamina. Luego también te dice, porque del corazón del hombre aquí salen las fornicaciones, los adulterios, los homicidios. Es decir, es lo que sale, lo que te contamina. Pero ¿cómo podemos evitar eso? Teniendo una porción de Ruach, ¿verdad? Como Teniendo dicen Ruach. ustedes. Teniendo Ruach, Ruach. que es alcanzable. Claro. Y más en estos tiempos, porque una de las condiciones para recibir Ruach HaKodesh, recuérdense que Kodesh es apartado. Una de las condiciones es ser apartado. O sea, ser apartado. santificado. Sacar- Y habíamos hablado anteriormente de que Sacar. hay diferentes formas de santificación. Una de las santificaciones que hemos recibido ha sido por aceptar y creer en el Mesías. Aceptarlo como al Mesías y creer que Él es el Mesías. Luego de ahí, entonces, Y luego de ahí, entonces, lo que uno hace en obediencia a la palabra, a las escrituras, pues te aporta santidad y te eleva aún más.
Entonces, eso va Un aporte esa forma para podemos decir. mucha gente que también creen, como le decía ahorita, que en una ocasión hablamos con el pastor Ezequiel aquí de cómo identificar la voz de Dios. Usted como creyente debe El aprender. que no lo ha visto y está viendo este programa puede ir allá Sí. y buscar ese título que es bastante interesante también. Usted como creyente debe pedir algo a ese Espíritu Santo de Dios que deposite también en usted eso. Y es el discernimiento de espíritu. Cuando tú posees en ti el Espíritu Santo de Dios, Él te ayuda a identificar qué sujeto viene de parte de Él y quién no viene de parte de Él. Porque hay gente, como te digo ahorita, que son actores de película. Son simuladores Son simuladores. profesionales. Óyeme, son avatars cristianos. Óyeme, son avatars cristianos que te hacen creer una cosa. ¿Me entiendes? Te aparentan una cosa, pero la realidad es otra muy grande. Entonces, por eso es la preocupación de nosotros con este canal de buscar la forma de orientar a usted como creyente. Y quien no conoce de Dios también conozca sobre Dios. Porque lamentablemente nuestras iglesias han sido manipuladas de muchas maneras a través de la palabra de Dios con el objetivo de algunos líderes conseguir cosas y beneficios de esos creyentes de la palabra de Dios. Entonces, yo ya voy a esta ya mi última cosa, pues ya creo que hemos dado, falta mucho de verdad, podríamos hacer otro programa de este tema. Mi consejo es, como dijo el varón Edwin, que busque la manera de apartarse para el Señor. Busque la manera de apartarse para Dios. De usted sacar tiempo para intimar con Dios, para usted tratar de conectarse más con el Señor, para que su Espíritu Santo pueda vivir y reposar en su vida, para que a través de eso entonces comience a reflejarse a través de usted el fruto del Espíritu, entonces comiencen a pasar cosas poderosas a través de usted. Dios le bendiga y ya ustedes saben. Bueno, mire, Shalom. el Espíritu de Dios es lo más hermoso que puede, el mayor logro, podríamos decirlo así, el mayor logro que puede tener una persona en su vida. Porque Jesús le dijo a sus discípulos que ese consolador que él le iba a rogar al Padre que enviara, le iba a recordar todas las cosas. Ah, también, sí. Oiga, le iba a recordar todas las cosas y que estaría con nosotros y en nosotros Sí. hasta el fin. ¿Usted se imagina lo que es eso? Cuando usted lee todas las hazañas que hicieron esos hombres de Dios, la hicieron por medio del Espíritu de Dios. Exactamente. Y hoy en día usted y yo, ese mismo Espíritu, mora en nosotros. Amén. No nos podemos limitar. Amén. Lo tuyo es adorar a Dios. Adórale con espíritu. Con Lo espíritu. tuyo es componer. Ponle espíritu. Lo tuyo es enseñar. Ponle espíritu. No lo hagas por hacerlo. No te quedes en el don simplemente. No te quedes en el talento. No te quedes simplemente en el ministerio. Porque lamentablemente muchas personas se han quedado en el nombre simplemente. Se han quedado en el don. Ah, que tiene profecía. ¿Y después de ahí qué? Ah, tengo discernimiento. ¿Y después de ahí qué? No hay maná. No te puedes quedar en el don. Porque el don es fácil de operarlo. Ahora, lo difícil es operarlo bajo la dirección del Espíritu Santo o del Ruach HaKodesh. Así es. Porque no hay una forma más fácil de engañar a alguien es por medio de los dones. Porque una carta de presentación es un pase directo que te dan los dones. Tú puedes llegar a cualquier lugar y si no hay discernimiento, si no hay Espíritu Santo que revele, oye, con el don tú puedes venir lleno del diablo y con el don tú vas a pasar de una vez. Espérate, escúchame. La señal. Mira, y no es lleno, no solamente lleno del enemigo. Usted sabe que usted puede adquirir el conocimiento para usted hacerle creer a la persona que usted tiene el Espíritu Santo. Claro.
Mira, Pero si tú tienes Espíritu Santo, no te vas a dejar engañar de ese que adquirió la habilidad. mira, me llegó a la colación y yo no te quiero hablar más, pero oye, me llegó a la colación ahora, mira, un varón que fue a predicar a una iglesia y levanta a una hermana y le dice, hermana, póngase de pie. ¿Verdad que usted sufre de dolor en la espalda? Usted tiene problemas en la espalda. Usted tiene problemas también en la rodilla. Después se llenó, ay, yo lloré. Se llenó la mujer. Venga, pase por aquí y va a orar por usted. Después viene otro y le dice, hermana, usted también tiene problemas en la espalda. Y usted también sufre de la rodilla. Venga, pase por la mujer también se llenó. El varón era un especialista en esa área y por la postura como estaba la persona sentada, se dio cuenta que esa persona sufría de la espalda y sufría de la rodilla. ¿Usted me está entendiendo? La preparación también le puede hacer creer a una persona que la persona tiene algo del Espíritu Santo. Porque, mira, bueno, no quisiera profundizar en el tema, pero el asunto psicológico juega un papel importante en lo que es en esta área. Y yo podría decir que hasta le hace competencia a la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo así va lo que le hace competencia? Sí, porque hay mucha gente que está dormida. El Limbolandia. Mucha gente dormida y llega una persona con algunas habilidades que no necesariamente son del Espíritu y puede hacer y deshacer. Son chapeadores espirituales. Sí, de verdad. Aleluya. Entonces, mire, hay un texto interesante que Jesús dice, cualquiera que hable mal del Hijo, o cualquiera que hable mal del Padre, le será perdonado, pero el que hable blasfemia en contra del Espíritu. Y esto se ha malinterpretado mucho porque creen que cualquier cosa es blasfemia. No. Ay, mira aquel que relajando, hablando lengua, está blasfemando. No. Blasfemia es cuando tú le atribuyes la obra del Espíritu Santo a un demonio. Como hicieron los fariseos. O contrario, exacto, porque esa gente le dijeron a Yeshua que él echaba los demonios en nombre de Beelzebú. Sí. Y Jesús le dice, le advierte, mire, eso no tiene perdón ni en esta ni en la otra, es otro tema, es decir, en la otra vida. ¿Entendiste? Eso no tiene perdón. Entonces, ¿por qué Jesús dice eso no tiene perdón? Porque el Espíritu Santo es el encargado de hacer la obra. Exacto. La obra del Padre. Exacto. Acuérdese que Jesús duró un tiempo aquí en la tierra haciendo una obra, pero él rogó al Padre para que entonces enviara al Espíritu Santo. Exacto. Y él es el que está haciendo la obra del Padre. Y cuando usted dice, sí, ahí está el Padre, y no está el Padre, hay problema. O cuando usted dice lo contrario, o cuando tú le haces creer que el Espíritu está en ti, que también es otra parte que no se habla, Sí. que eso también es blasfemia. Cuando a tu iglesia llega un predicador haciendo creer que él es más espiritual que todos los que están ahí Que sentados. ven ángeles en las esquinas. Eso, no los ángeles que se paran en la puerta. Sí, mi hermano, yo levantaría la mano y le preguntara, ¿qué vinieron a hacer los ángeles? Son la gente que más ángeles ven. Porque algo tuvieron que venir a hacer. Porque un ángel es un mensajero que tiene una misión específica. No se va a aparecer en un lugar así simplemente por aparecer. Ah, no, el ángel vino y me toqué el hombro. ¿Qué es eso? Pero procure. Esta es otra versión. Procuremos elevar nuestras almas, ¿verdad? Por Amén. medio del Espíritu Santo. Busquemos, Que tengamos rúa. exacto. Busquemos al Eterno, acerquémonos a Dios en súplica, en ruego, en oración, en meditación, escudriñando la palabra. Y el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, vendrá sobre nosotros con una porción mayor. Amén. Recuerde que esto fue otra versión. Otra versión.